Continuando con este video introductorio a transformadores, vamos a hablar de las partes que conforman un transformador. Entonces tenemos aquí una foto de un transformador sumergido en aceite, un transformador trifásico. Lo primero que podemos destacar son los pasatapas, bushing o aisladores de alta tensión, que es por donde se conecta el transformador a la red de alta tensión. De igual manera presenta bushing, pasatapas o aisladores de baja tensión para la conexión del transformador a la red de distribución o a la red de baja tensión. El tanque, obviamente, que es la cuba que protege las partes activas del transformador, dígase núcleo y devanados, la placa de tierra para colocar a tierra el tanque, la válvula de drenaje del aceite para su mantenimiento y tomar muestras de aceite, instrumentos de indicación tanto a nivel de presión como a nivel de temperatura, la manija del cambiador de tomas que me permite variar la relación de transformación en pasos discretos. Generalmente se operan sin carga, pero en transformadores de alta potencia se pueden utilizar bajo carga. Tenemos los tubos radiadores, cuya función es básicamente proporcionar mayor refrigeración a las partes activas del transformador. Y tenemos en muchos transformadores bocas de visita o agujeros de inspección que permiten chequear niveles de aceite y demás partes íntegras del transformador. En este caso tenemos la vista de transformadores de distribución. A ese punto tenemos más o menos las mismas partes, que son los bushing de alta tensión, los bushing de baja tensión, los sistemas de fijación para la elevación del transformador, el sistema de fijación para el poste, para apoyarlo dentro del poste, el sistema de descarga de sobretensión o de puesta a tierra del dispositivo. Tenemos la manija de operación del cambiador de tomas, el pasatapa de baja tensión, la placa característica, que es una parte muy importante del equipo ya que nos da las características de operación del mismo. Y tenemos en la parte superior la sujeción al poste, la válvula de sobrepresión o relé de Buchholz, cuya función es aliviar la presión cuando éste se es sometido a sobrecarga, lo cual hace que el aceite se expanda, comprima el aire dentro del transformador, y el relé de Buchholz o el relé de sobrepresión funciona muy parecido al de una olla de presión, que el exceso de presión es drenado por este relé. En muchas ocasiones, ante una sobrecarga o un cortocircuito brusco del transformador, sobre ese relé puede inclusive salir aceite a altas temperaturas. Aquí tenemos otra vista de otro transformador, el cual tiene tanque de conservación o tanque de expansión de aceite. Entonces tenemos el núcleo marcado con el número 1. El 2 tenemos los devanados que corresponden a las partes activas del transformador. El 3 la cuba. 4 las aletas de refrigeración o radiador. 5 el aceite, que es el medio refrigerante en la mayoría de estos aceites. De estos transformadores, el 6 el dispositivo de expansión de aceite, cuya función es mantener el nivel de aceite dentro del transformador y poder llevar lo que es el nivel de expansión debido al calentamiento y el enfriamiento del transformador, dado el ciclo de carga que él tenga. Los aisladores de alta y de baja, como ya lo habíamos comentado, las conexiones, los indicadores, como pueden ser los termómetros, el grifo de vaciado de las tomas de muestra, el conmutador o tap, el relé de Buchholz, las anillas de elevación, el secador de aire, que es muy importante, que es lo que me permite, que es el 18, que es el intercambio de aire con el medio ambiente. Entonces es necesario que el transformador reciba aire seco sin humedad, porque esto degrada el nivel del aceite. Por tanto, el transformador
debe suministrarse una entrada de aire, pero esta debe ser seca, lo que es el tapón de llenado y la puesta a tierra. Aquí tenemos otra vista de las partes del transformador, un poco más indicada. El indicador de nivel, el depósito de expansión que lo vimos arriba, el pasatapas, el mando del conmutador con el número 5. Tenemos el grifo de llenado con el número 6, los refrigeradores o radiadores, lo podemos ver, en este caso utilizan ventilación por aire, y las placas características del transformador con el número 8, donde se establecen los datos eléctricos, mecánicos y de aislamiento del transformador. ¿Qué características tienen los transformadores? Se especifica la máxima tensión del aislante del transformador, la temperatura del aislante junto con la capacidad de disipación del calor del transformador fija sus pérdidas máximas. Las pérdidas del transformador son fijadas por la tensión que define las pérdidas en el acero magnético y las corrientes que definen las pérdidas en los devanados. Las placas características del transformador generalmente presentan los datos de corriente, que son los más importantes debido a que determinan directamente el calentamiento de los devanados. Recordando que los equipos de baja tensión por normativa internacional deben estar aislados a 1 kV más 2 veces la tensión de operación, no es tan problemático elevar un poco más los niveles de tensión a los especificados del transformador. Recordemos que los transformadores tienen dos niveles máximos de aislamiento, el BID y el BSF, que nos permiten tener lo que es el aislamiento anti-impulso y anti-maniobra. Entonces, los datos que figuran en una placa de un transformador son la tensión nominal del devanado de alta y de baja tensión, la corriente nominal de alta tensión y de baja tensión, la potencia nominal, la impedancia de cortocircuito, los sistemas de enfriamiento que utiliza el transformador, que generalmente van a ser dos, el diagrama vectorial de conexión en el caso de que sea un transformador trifásico, el esquema físico de conexión de los devanados en el interior del transformador, el cambiador de tomas y los bornes del equipo. Entonces aquí vemos una placa característica del transformador. Entonces vamos a ver las distintas partes. Tenemos la potencia, el número de fases, la frecuencia, el sistema de enfriamiento, como habíamos mencionado, dos tipos de enfriamiento. En este caso es aceite natural, aire forzado, el número de serie, la fecha de fabricación, las instrucciones, el nivel de temperatura tanto del aceite como el devanado. Tenemos los datos de corriente, los datos de tensión, el nivel básico de aislamiento al impulso, que es la máxima tensión que soporta el transformador sin fallo, tanto línea a línea como línea neutro, como a nivel de baja tensión. Fíjense que es un transformador que en baja tensión maneja 7970 o 13.8 kilovoltios, pero tiene un nivel de aislamiento de 110 kilovoltios. Tenemos los datos del cambiador de tomas para cada una de sus posiciones. En este caso estamos hablando de un transformador de 3 devanados, donde se nos presentan las conexiones y la posición de cada uno de los tacos, tanto para el devanado de alta, devanado de baja, como el devanado terciario. El diagrama de conexión de los devanados, la bornera del transformador, los datos de impedancia característica del transformador. Tenemos dos datos debido a que el transformador puede trabajar con dos sistemas de enfriamiento. Entonces, utilizando aire natural o aire forzado, tenemos los dos niveles de tensión, los dos niveles de corriente. Tenemos el peso mecánico, tanto del núcleo de la bobina, el tanque y los accesorios, del aceite y el total. Esto es muy importante para el proceso de transporte del equipo. Entonces, básicamente, esos son los distintos datos que conseguimos en una placa de identificación, en este caso, de un transformador trifásico.
El sistema de refrigeración, como lo estábamos comentando, generalmente viene dado por 4 dígitos o 4 letras. Entonces, según la circulación del fluido refrigerante, se deba a convección natural o forzada, impulsada por una bomba, se habla de N en el caso natural o F en el caso forzado. La norma clasifica los sistemas de refrigeración del transformador según el refrigerante primario, que es el que está en contacto con las partes activas, que normalmente puede ser aceite, aire, resina epóxica o hexafluoruro de azufre, SF6. Y el secundario, el utilizado para enfriar el medio refrigerante primario. Se utiliza aire, aceite, aceite sintético o agua. Entonces, generalmente vamos a tener 4 letras. La primera, el tipo de refrigerante primario, bien sea aire, aceite o aceite sintético. La segunda, si es natural o es forzado. La tercera es el medio refrigerante del refrigerante primario, que normalmente puede ser aire o agua. Y el cuarto dígito, el tipo, si es forzado o es natural. ¿Cómo se construyen los núcleos? Los núcleos pueden ser construidos tipo columna a través de ventanas, yugos y columnas, o puede ser del tipo acorazado, en el cual el devanado queda inmerso dentro de 2 columnas. Hay distintas maneras de hacer esas corazas a través del acero magnético. Aquí tenemos una foto donde nos muestran los distintos núcleos para transformadores trifásicos, transformadores monofásicos y distintas aplicaciones. Entonces, normalmente a nivel de transformador monofásico, los transformadores pueden ser tipo columna o tipo acorazado. A nivel de transformador trifásico puede ser tipo columna, que utiliza el mismo núcleo que se utiliza para un monofásico acorazado. Puede ser acorazado o puede ser de 5 columnas. El de 5 columnas es para darle camino de circulación al flujo de secuencia 0, el cual va a ser muy importante cuando veamos los modelos de secuencia del transformador para su análisis ante fallas de índole asimétricas. Los devanados pueden ser de 2 tipos: concéntricos, tipo columna, como lo vemos en las fotos, o pueden ser alternados, que son los que se utilizan para los acorazados, es decir, que se realizan por sectores de bobina, alta, baja, alta, baja. En este caso podemos ver otra foto de devanados para transformadores. Estos son los devanados alternados, se realizan en este tipo de donas que se van colocando o se van alternando entre alta y baja tensión. ¿Qué esfuerzos se presentan en los transformadores debido a las leyes de Lorentz? Vamos a tener que en los transformadores se presentan 2 tipos de esfuerzos mecánicos. El esfuerzo radial, donde los devanados transportan corrientes que fluyen en direcciones opuestas. Las fuerzas radiales someten a la bobina externa a una presión que tiende a estallarla, mientras que la bobina interna tiende a aplastarse dentro del núcleo. Entonces aquí vemos un efecto, tenemos el núcleo, los 2 devanados, el de alta y el de baja tensión. Entonces tenemos que un devanado tiende a comprimirse contra el núcleo, mientras que el otro devanado tiende a expandirse. Entonces estas fuerzas deben ser calculadas en el diseño del transformador para diseñar los anclajes necesarios del transformador para compensar estos esfuerzos. Los otros esfuerzos son los esfuerzos axiales. Las fuerzas axiales dan lugar a fuerzas de compresión axiales que tienden a apretar los devanados tangencialmente en el medio, pudiendo producir desplazamientos entre los devanados de formas axiales. Es decir, ambos devanados van a tratar de desalinearse, como lo vemos en las líneas de fuerza. Para eso es importante que el devanado esté anclado mediante los yugos en la parte superior y en la parte inferior, que son los que van a impedir el movimiento axial del transformador. Como vemos, estos 2 esfuerzos, tanto los radiales como los axiales, son debidos a las corrientes que circulan por el transformador. Tenemos que ante un cortocircuito que puede ser de varias veces el orden de la corriente nominal del transformador, estos esfuerzos se ven multiplicados
por la corriente de falla. Entonces es muy importante que un transformador, después de haber sometido o haber circulado por corrientes de falla, se revise si los esfuerzos mecánicos involucrados no dañaron los herrajes o sistemas de soporte que permiten compensar los esfuerzos radiales y axiales que presenta el equipo. Entonces, con esto damos por terminado este video de la parte introductoria, donde vimos los distintos tipos de transformadores que existen, sus aplicaciones, vimos las partes tanto para los transformadores de distribución como para los transformadores de transmisión y subtransmisión, tanto con tanque de expansión como sin tanque de expansión. Hablamos un poco de la placa característica del transformador, las partes que los componen, y vimos los esfuerzos que están presentes en los transformadores. Gracias por su atención.